Capítulo 167. Celoso rey demonio. 3 preguntas sobre dónde está la amistad. Hua Chen usó sus propias habilidades de deducción y capacidades de aprendizaje para aprender el idioma de Wuyong. Podía descifrar el significado de las palabras, pero como no había nadie vivo que pudiera leerle esas palabras en voz alta, no podía relacionar las palabras con los sonidos, lo que significaba que no podía entender los murmullos de esas ratas devoradoras de cadáveres. Pero Xie Lian, quien nunca había visitado el monte Tong, lo entendió. Entonces, ¿qué significa esto? Con solo una mirada, Hua Chen pudo adivinar lo que Xie Lian estaba pensando e inmediatamente dijo: Gege, no se asuste todavía. Repetiré esas palabras de nuevo ahora. Escuchémoslas. Está bien, dijo Xie Lian. La memoria de Hua Chen era excepcional, y una vez que se alejaron de donde se reunían las ratas devoradoras de cadáveres, inmediatamente repitió las palabras con claridad. Xie Lian lo miró con nerviosismo y escuchó una serie de pronunciaciones de ritmo moderado y un tanto bizarro. Esas palabras extrañas tenían un ritmo antiguo para ellos, y al tenerlas enunciadas firmemente y controladas a través de los labios de Hua Chen, las notas eran profundas y hermosas, agradables a los oídos. Después de concentrarse en las palabras por un momento, Xie Lian dijo: no las entiendo. Ahora esto era extraño. Podía entender las palabras que arrojaban esas ratas devoradoras de cadáveres, pero ahora que Hua Chen recitaba las mismas palabras, no podía entender. Pero era imposible que lo que había ocurrido fuera una ilusión. Hua Chen preguntó: Antes, cuando escuchaba voces, las entendía al instante y sabía muy naturalmente lo que estaban diciendo, ¿verdad? Xie Lian asintió con la cabeza. Correcto, nunca hubo un proceso de traducción en mi cerebro, por eso no se dio cuenta de que era un lenguaje diferente. Lo tengo. Dijo Hua Chen. ¿Qué tienes? Preguntó Xie Lian. Lo que entendió no era la lengua de Wuyong, sino las emociones que los mataron. Xie Lian entendió, pero al mismo tiempo no lo hizo. Hua Chen explicó más detalladamente. Lo que significa que, hace mucho tiempo, alguien escuchó las voces de los muertos, las entendió y las recordó. Luego, de alguna manera, trasplantó este recuerdo a usted, lo infectó con esas emociones. Debido a que esa persona ya sabía la lengua de Wuyong, no era necesario que usted la conociera también. Esas voces siempre habían estado enterradas profundamente en su mente, y en el momento en que las escuchó, usted fue arrastrado directamente a esas emociones. Ya veo, dijo Xie Lian. Pero el problema es, ¿quién podría pasarme esos recuerdos y emociones? ¿Y cuándo hicieron eso? Después de una pausa murmuró: ¿sacerdote principal? Sin embargo, Hua Chen dijo: no puedo estar seguro. Gege ya está asumiendo que su maestro es de Wuyong, pero ¿alguna vez has pensado que si ese es el caso, entonces antes, cuando estábamos en el estómago del espíritu de la montaña, no deberían ellos haberse comunicado a través de la lengua de Wuyong? ¿Por qué no lo hacían? Esto no es difícil de explicar. Xie Lian dijo: debido a que el reino de Wuyong fue destruido hace 2000 años, lo que significa que, en los últimos 2000 años, si realmente se movieron en este mundo, entonces es más probable que usen el lenguaje moderno. Entonces, cuando se comunican, usarán de manera muy natural el lenguaje en el que tienen más fluidez. Hua Chen se agarró a sus hombros y su tono se volvió más áspero. Gege, no siga haciéndose pensar en esta dirección. Xie Lian finalmente se volvió para mirarlo. Bien, entonces, Sun Lang, para trasplantar recuerdos y emociones a otro, ¿qué tipo de requisitos puede haber generalmente? Hua Chen respondió: 2 requisitos. Primero, debe confiar en esta persona absolutamente sin ningún tipo de protección, y en caso de que haya una necesidad, la voluntad de ser dirigido por esta persona. Después de un breve momento de contemplación, Xie Lian había elegido a los candidatos en su mente. Hua Chen continuó: En segundo lugar, es importante tomar represalias con esta persona. Tienen el poder de oprimirte por completo y se tiene un profundo temor hacia ellos. Gege, piense con cuidado. En estos años, ¿quién cumple estos requisitos? Xie Lian contempló por un momento y luego de algunas dudas respondió lentamente:
Hay 3 en total. Muy bien. ¿Cuáles 3? Preguntó Hua Cheng. El primero es el sacerdote principal, dijo Xie Lian. Aunque amaba profundamente a sus padres y nunca se protegía de ellos, en el fondo de su corazón, él y su padre recorrían caminos diferentes, por lo que no podía decir que estaba dispuesto a ser guiado por él. Sin embargo, el sacerdote principal que lo acogió y le enseñó todo coincide con el primer requisito. Esto era lo esperado. Hua Cheng preguntó. Entonces, ¿el segundo? Jungwoo, respondió Xie Lian. Él admiraba y respetaba inmensamente a Jungwoo sin necesidad de cuestionarse, y también cumple con el primer requisito. Hua Cheng no parecía estar muy impresionado, pero no comentó. ¿Y el último? El tercero, dijo Xie Lian, no coincide con el primer requisito, pero el segundo... Hua Cheng entendió y dijo oscuramente. ¿La calamidad vestida de blanco? Xie Lian cerró los ojos y asintió con una mano cubriendo su frente. No te mentiré, aunque enfrente de todos podría no haber revelado esto. Incluso a Feng Xin y Mu Qing en aquel entonces nunca les había dicho nada deprimente. Pero en realidad... Hubo un periodo de tiempo en el que incluso el solo hecho de escuchar el nombre lo haría temblar sin parar. Sin embargo, Xie Lian nunca se había atrevido a permitir que nadie lo viera, porque él era la única esperanza en la lucha contra esa calamidad vestida de blanco. Si incluso él estuviera asustado, ¿no caerían todos los demás en la desesperación? Si eso sucediera, entonces todo colapsaría. Por supuesto, todo estaba mucho mejor ahora. Hua Cheng apretó sus hombros aún más fuerte. No es nada vergonzoso tener miedo de algo. Xie Lian le dio una pequeña breve sonrisa. Simplemente no soy lo suficientemente valiente. Eso es todo. Hua Cheng consoló. No necesita ser tan duro con usted mismo. Sin miedo, no hay coraje. Xie Lian se sorprendió un poco. Hua Cheng continuó sin pausa. Entonces, ¿solo son esos 3? Xie Lian asintió, lo que significaba que alguien entre esos 3 fue el que le inculcó los recuerdos y las emociones de la gente de Wuyong cuando el volcán entró en erupción. Hua Cheng reflexionó frunciendo el ceño, pero después de un momento de silencio, Xie Lian de repente dijo: «Esos no son todos». Hua Cheng volteó para mirarlo. ¿Qué? Xie Lian contuvo el aliento y dijo: «Dije, no solo son esos 3, hay una cuarta persona. Esta persona cumple el primer requisito, pero él no tiene nada que ver con esos recuerdos y emociones». Hua Cheng se había girado completamente. Oh, ¿cómo es eso, Su Alteza? ¿Su Alteza y esta persona también comparten muchos años de amistad profunda? No tantos años, pensó Xie Lian, pero una amistad profunda. Pensó que contaba, pero estaba demasiado avergonzado para decirlo en voz alta, por lo que respondió de manera ambigua. En cualquier caso, podría ser en quien más confío, incluso más que en mi maestro y en Jungwoo. ¿Cómo es eso?, preguntó Hua Cheng. Xie Lian se aclaró la garganta ligeramente y dijo tímidamente: «Es vergonzoso decirlo, porque si tuviera que cometer un grave error o meterme en grandes problemas, el primero en el que pienso es seguramente en él, y esta confianza no es la misma que tengo para mi maestro y el emperador». Antes de que terminara, se dio cuenta de la extraña expresión en la cara de Hua Cheng y se calló. ¿San Lang? Solo entonces Hua Cheng reaccionó y levantó las cejas. Oh, no es nada, estaba pensando en otra cosa. ¿Su Alteza realmente confía tanto en esta persona? Aunque generalmente cuando levantaba las cejas estaba tranquilo o bromeando, esta vez no parecía tan natural. Xie Lian asintió. ¿Hay algún problema? Hua Cheng inclinó ligeramente la cabeza, arregló ambos brazos de plata en sus mangas y dijo: Nada importante, pero una opinión personal. Es mejor si Gege no confía en otros tan fácilmente. Al escucharlo, Xie Lian no podía estar seguro de si Hua Cheng descubrió de quién estaba hablando y no se atrevió a revelar más, por lo que solo dijo: «Oh». Después de una pausa todavía no pudo contenerse y preguntó:
¿San Lang no va a preguntar quién es esta persona? ¿Yo? Hua Cheng dijo. Ya que Gege dijo que confía en él y está determinado a que no tiene nada que ver con este asunto, entonces no hay necesidad de preguntar. Xie Lian se frotó la frente y poco después Hua Cheng dijo. Pero si Gege quiere decirme, San Lang está feliz de escuchar. Aunque sus palabras sonaban correctas, si Xie Lian lo seguía y le decía ahora, sería incómodo, como si le rogara a la gente que preguntara en quién confiaba más. Xie Lian no pudo decir si fue solo por cortesía o si a Hua Cheng tampoco le importaba. Casualmente, justo en ese momento, las mariposas fantasmales que habían estado involucradas en una carnicería sangrienta con ratas devoradoras de cadáveres habían regresado. Después de atravesar una extenuante batalla, las mariposas plateadas volaron un poco bajas, como si se estuvieran arrastrando con fatiga. Xie Lian se acercó rápidamente para saludarlas, extendió la mano para atrapar a una mariposita plateada y dijo: «Gracias por tu arduo trabajo». Ahora lo había hecho. Las mariposas se detuvieron en el aire y al segundo siguiente fue como si olieran deliciosos pasteles y todas fueron hacia él como locas. Xie Lian tenía la pequeña mariposa plateada posada en su mano, casi aturdida. Hua Cheng soltó una voz tranquila y las mariposas se detuvieron otra vez. Luego volaron hacia él apropiadamente, aterrizando en los ambrazos de plata en sus brazos, convirtiéndose en uno con los patrones de mariposa grabados. Los dos siguieron buscando a Jin Yu. Después de caminar un rato, Hua Cheng de repente habló. No es Feng Xin, ¿verdad? Xie Lian ya había comenzado a pensar en otra cosa y cuando escuchó, parpadeó. ¿Qué? Esa persona de la que Gege habló, dijo Hua Cheng. Xie Lian al instante agitó su mano. Por supuesto que no. Las cejas de Hua Cheng se torcieron. Tampoco es Mu Qing, ¿verdad? Una gota de sudor rodó por la frente de Xie Lian. Eso es aún más imposible. Pero, ¿por qué otra vez San Lang pregunta de nuevo por esto? Hua Cheng sonrió. Lo pensé y de repente sentí que la cuarta persona es la más sospechosa. Entonces, para evitar sorpresas, me dirá por favor quién es esta persona en la que más confía y con la que ha compartido muchos años de amistad. Xie Lian observó la sonrisa en su rostro y tuvo la corazonada de que esta sonrisa era muy falsa. Justo cuando inhalaba profundamente y estaba a punto de hablar, la tenue luz plateada de las exploradoras mariposas de plata desapareció de repente. La oscuridad cayó en todo alrededor. Hua Cheng rápidamente tomó la mano de Xie Lian y bombardeó al lado de la calle. Xie Lian pudo decir que algo estaba mal y dijo en voz baja: «San Lang, algo viene, ¿no?». A pesar de que la oscuridad había llegado de repente y no se podía ver nada, seguía los pasos de Hua Cheng de cerca y sin problemas saltó a una casa para esconderse. La voz de Hua Cheng sonó al lado de su oído. Está aquí. Dentro de la oscuridad de repente hubo un sonido muy peculiar. Dong, dong, dong. A pesar de que estaba muy lejos, cada arrastre sonaba extremadamente pesado y con cada sonido sonaría mucho más cerca que antes. Su velocidad asombrosa. Xie Lian seguía pensando que este sonido era familiar, que definitivamente lo había escuchado antes, y cuando ese sonido estuvo cerca, miró hacia afuera. Ciertamente, en las calles principales de la ciudad subterránea apareció una mujer vestida con una túnica de novia. Mientras que esa mujer se había puesto una túnica de boda, la túnica misma estaba rota y destrozada, escalofriante y sombría. Aunque su rostro era bellamente hermoso, no había señales de vida. El fuego de fantasma verde brillante en la parte superior de su cabeza también hizo que su rostro blanqueado brillara de color verde. En sus brazos acunaba un niño pequeño cuyo rostro también era pálido, pero mucho más vivo que ella. Obviamente, un humano vivo. Encontrándose con viejos amigos de nuevo, dijo Hua Cheng. Eran los fantasmas Xuanyi y Gusi.